Capítulo 6. Controla tu tendencia a criticar. No murmuréis los unos de los otros. Santiago, capítulo 4, versículo 11. Durante una visita a la granja de un amigo, me di cuenta que a algunas de las gallinas que correteaban por allí les faltaban plumas. Algunas incluso tenían heridas abiertas en la piel. Cuando pregunté la razón de esto, el granjero respondió sin darle importancia: «Ah, les gusta picotearse entre sí». Esa es exactamente la forma en que algunas personas se tratan entre ellos. Les gusta picotear a los demás. Les encanta censurar, criticar, quejarse y condenar. De hecho, cualquiera que haya servido en una iglesia se ha encontrado con personas que se quejan de todo y no dejan de criticar. Actúan más como gallinas picoteras que como creyentes llenos del Espíritu. Los criticones tienen una capacidad asombrosa para reunir una multitud de quejosos contenciosos, y estos tienen un aterrador poder destructivo en la iglesia. Parecen estar convencidos de que les están haciendo un gran favor a Dios y a los ángeles al señalar y criticar las faltas de los demás. La Escritura, sin embargo, dice lo contrario. Santiago advirtió: «No murmuréis los unos de los otros, y no os quejéis unos contra otros». Santiago 4:11 y 5:9. Pablo exhortó: «Ya no nos juzguemos más los unos a los otros». Romanos 14:13. Tito 3:2 nos ordena: «A nadie difamen, sea creyente o incrédulo». Dios no desea que sus hijos, en quienes mora su espíritu, sean conocidos como personas que calumnian, critican y hablan mal de los demás. Si deseamos reflejar el carácter de Cristo, no basta con controlar nuestra ira y nuestra lengua al enfrentar un conflicto. También tenemos que dominar el espíritu crítico, sentencioso o quejoso. No toda crítica o juicio es malo. Hay veces que el reproche o la crítica constructiva son necesarios y correctos. Pero la crítica calumniosa, los juicios hipócritas y las quejas egoístas son vicios extremadamente divisivos y pecaminosos. Son formas particularmente maliciosas de mordernos y comernos unos a otros. Número 1. Deja de hablar mal de los demás. Dios exige que sus santos se quieran y se cuiden el uno al otro, y no que se odien o calumnien unos a otros. En la ley dada por Moisés para promover vidas santas, se prohíbe la calumnia y el odio. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:2, versículos 16 al 18, y Salmo 101, versículo 5, Proverbios 10:18. Moisés sabía por amargas experiencias personales lo urgente que era para los israelitas acatar estas instrucciones. Hiciera lo que hiciera, los israelitas siempre encontraron alguna falla en él. Muchas veces cuestionaron sus motivaciones, lo calumniaron y criticaron sin piedad su capacidad de liderazgo. A través de la calumnia y la crítica injusta lo picotearon hasta el punto de desear morir. Números 11:10 al 15. Los mandamientos de Dios en contra de la calumnia y el odio eran necesarios porque la única forma en la cual los hijos de Israel podrían convertirse en una sociedad unida y santa era amándose y honrándose entre sí. El odio y la calumnia corromperían la santa nación de Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago tomó a Levítico 19 como base y con la misma claridad prohibió la calumnia entre el pueblo de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4:11 al 12. Santiago prohibió cualquier tipo de conversación calumniosa o degradante, incluyendo comentarios despectivos, crítica falsa, difamación, ridiculización o acusaciones falsas. La mayoría de los cristianos no se da cuenta del enorme daño que causan las calumnias y cuán maliciosas son las contiendas que éstas suscitan. Las calumnias son una verdadera fuerza diabólica que causan estragos en la comunidad. John Blanchard, un evangelista muy conocido, comenta: hay una vergonzosa cantidad de calumnias dentro de nuestras organizaciones cristianas y su resultado es siempre la rotura de las relaciones. A pesar de estas advertencias, algunos creyentes tienen tan arraigada la costumbre de criticar y hablar mal de los demás que piensan que es un comportamiento completamente normal. Pero no lo es. Toda esa palabrería no es sino una obra de la carne. 2 Corintios 12:20. La calumnia o difamación es el trabajo del diablo. Aún la palabra diablo significa acusador, calumniador o difamador. El diablo es el acusador implacable del pueblo de Dios y sin cesar los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12:10. El Espíritu Santo no conduce a los creyentes a hablar mal de los demás, a ser santurrones que ponen problema por todo o a ser criticones. La Escritura enseña que los creyentes deben darse preferencia los unos a los otros. Romanos 12:10. Al optar por honrar en vez de calumniar o criticar, fomentamos el amor y la armonía entre los hermanos y las hermanas. Permíteme compartir un ejemplo de cómo funciona este principio. Nuestra iglesia fue fundada por un grupo de familias que abandonaron su iglesia anterior debido a su frustración con muchos problemas graves y cuestiones que no se trataban. Ninguna de estas familias tenía la intención de comenzar una nueva iglesia, pero un año más tarde comenzaron a reunirse regularmente para estudiar la Biblia. De esa semilla surgió una nueva congregación. Desde el principio los líderes hicieron un pacto entre ellos de no criticar a su iglesia anterior, de no hablar mal de ninguno de sus miembros y evitar cualquier forma de guerra verbal. Sabían que la crítica podría dañar muchas relaciones familiares. Algunos miembros de la naciente iglesia tenían familiares que todavía asistían a su iglesia anterior e imposibilitar cualquier posibilidad de unidad en el futuro. Como resultado, nuestra iglesia comenzó de una forma positiva. En menos de 7 años, las dos iglesias tenían una buena comunión y eran capaces de trabajar juntas por el avance del Evangelio. Este es un buen ejemplo de cómo se puede mantener o restablecer la unidad cuando los cristianos se niegan a calumniar o criticar innecesariamente. Me parece notable que me uní a la iglesia después de que se había estado reuniendo por 6 años y no escuché nada acerca de la separación de la iglesia anterior sino hasta casi 2 años después de ello. Este modelo de conducta y lenguaje cristiano de los primeros líderes de la iglesia sentó las bases correctas para las actitudes y comportamientos de la congregación para la siguiente generación y fue fielmente imitado. Número 2. Deja de juzgar a los demás. Calumniar y juzgar a los demás son primos hermanos, escribe Dan McCartney. Por lo tanto, Santiago prohíbe tanto el hablar mal de otros, así como juzgarlos fuera de la ley de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4:11 al 12. Juzgar, en este sentido, es condenar innecesaria o inapropiadamente a un hermano o a una hermana al censurar sus motivaciones, sacar una conclusión solo en base a las apariencias, tener una actitud incorrecta al hacer la evaluación o juzgar por razones equivocadas. Es hacer juicios sobre alguien que no nos corresponde hacer. Tales juicios violan la ley de Dios y son la causa de muchos conflictos relacionales y muchas luchas internas en las congregaciones. Santiago sabía muy bien que las actitudes severas y críticas eran un pecado característico de los fariseos. No quería que esa actitud de superioridad moral condenatoria se extendiera entre las primeras comunidades de creyentes a las que escribió. Inciso A. No juzgues como los fariseos. Los fariseos eran especialistas en la crítica y en descubrir las faltas de los demás.
Disfrutaban de juzgar a todo el mundo. Sus juicios eran precipitados, duros, negativos e inmisericordios. Eran expertos en condenar a los demás por infracciones menores de la ley, mientras que ellos mismos, Jesús dijo, transgredían lo más importante de la ley. Mateo 23:23. Eran jueces hipócritas que rápidamente encontraban faltas en los demás, mientras minimizaban o ignoraban sus propios pecados. En uno de los pasajes más conocidos del Sermón del Monte, nuestro Señor advirtió a sus discípulos acerca del espíritu crítico de los fariseos, que es tan destructivo para la familia de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:1, versículos 3 y 5 también. Jesús prohibió despreciar y condenar a los demás por sus deficiencias, al tiempo que se deja de mirar los pecados manifiestos en la vida propia. No quería que sus discípulos fueran como los fariseos hipócritas, que eran rígidos, críticos, sin misericordia y santurrones y, sin embargo, eran espiritualmente ciegos a su propia condición pecaminosa. Sin embargo, la enseñanza de Jesús en Mateo 7 con respecto a emitir juicios es frecuentemente malinterpretada. La actitud generalizada de no criticar a nadie o de no tener prejuicio alguno en la sociedad occidental nos lleva a creer que cualquier juicio sobre cuestiones doctrinales está fuera de lugar. No nos olvidemos que el Evangelio no tendría impacto alguno en el mundo y la Iglesia sería absorbida por la sociedad secular si no formuláramos juicios apropiados sobre el bien y el mal, la conducta moral y la doctrina. La distinción entre juicios apropiados e inapropiados puede ser confusa. Para entender mejor la diferencia solo tenemos que estudiar lo que se enseña en 1 Corintios capítulos 4 y 5. En respuesta a los juicios equivocados de los corintios sobre el éxito de su ministerio en la proclamación del Evangelio, Pablo dijo: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. Los corintios no tenían el conocimiento suficiente de los hechos para juzgar la motivación o el éxito de Pablo. Así que en esta situación estaban evaluando lo que ellos no tenían derecho a juzgar. En una situación diferente, donde ellos tenían la obligación de juzgar, Pablo reprendió a los corintios por no censurar a uno de sus miembros que tenía un comportamiento sexual inmoral. 1 Corintios 5:3 y versículos 12 al 13. Al igual que Jesús, Juan 7:24, y Pablo, Santiago no prohibió el justo juicio. Denunció con severidad la conducta pecaminosa y llamó a sus lectores a arrepentirse. Al mismo tiempo, prohibió la calumnia, el lenguaje abusivo y las declaraciones de juicio que no tenemos derecho a hacer contra un hermano o una hermana en Cristo. Inciso B. No juzgues a otros por asuntos sobre los cuales Dios no se pronuncia. Mientras estaba en una ausencia ministerial en su país de origen, un misionero se encontró en medio de un debate sobre la libertad cristiana. Un grupo insistía en que su iglesia no debía celebrar la Navidad, ya que originalmente era una fiesta pagana y se había convertido en algo muy secular. Otro grupo manifestó tener la libertad para celebrar la fiesta porque ya no tenía connotaciones paganas. El misionero se vio obligado a tomar una posición y cuando lo hizo el grupo opositor lo acusó de ser un traidor y falso maestro que ya no era bienvenido a la iglesia. Una persona enojada incluso creó un sitio web donde ventilaba todos los supuestos pecados, fracasos y creencias erróneas del misionero y aconsejaba a la gente a no apoyar económicamente al misionero. La experiencia del misionero no es algo demasiado insólito. Entre los cristianos judíos y gentiles del siglo I, en Roma, surgió una controversia acerca de la vigencia de leyes en cuanto a la comida, el consumo de bebidas alcohólicas y la celebración de días santos. Romanos capítulo 14 del versículo 1 al capítulo 15 del versículo 13. Los cristianos judíos tenían una actitud rígida y criticona hacia los hábitos alimenticios y ciertas decisiones en cuanto a estilo de vida de sus hermanos y hermanas gentiles, quienes habían sido paganos antes de entregar sus vidas a Cristo. Pablo describió al creyente judío como débil en la fe, Romanos 14:1. Como nota, el débil en la fe era aquel que tenía una comprensión deficiente de las implicaciones prácticas del Evangelio de la gracia de Dios, especialmente en lo que se refería a escrúpulos sobre las tradiciones judías de alimentos prohibidos y la observancia de ciertos días santos. Se cierra la nota. El comportamiento de los cristianos gentiles no era mejor.
pues ellos despreciaban las tradiciones en cuanto a leyes alimenticias y días sagrados de sus hermanos y hermanas judíos. Ya que ellos eran más numerosos, los gentiles presionaban bastante a los judíos a conformarse a su forma de ver las cosas. Pablo los llama, entre comillas, fuertes, Romanos 15:1, debido a su comprensión de las implicaciones prácticas del Evangelio de la Gracia, la nueva vida en el Espíritu y la libertad en Cristo. A pesar de que Pablo estaba de acuerdo con los fuertes acerca del asunto teológico de los alimentos limpios, es decir, no inmundos, estaba en completo desacuerdo con su comportamiento carente de amor y su desprecio hacia quienes tenían ideas diferentes a las de ellos. Repito, estaba en completo desacuerdo con su comportamiento carente de amor y su desprecio hacia quienes tenían ideas diferentes a las de ellos. Los cristianos todavía discuten y se dividen debido a temas de controversia que Pablo llamó opiniones, asuntos discutibles. Son cuestiones que no tienen que ver con doctrinas fundamentales o asuntos que reflejan un problema moral como la mentira, el robo o la inmoralidad sexual. En cambio, son cuestiones secundarias de conciencia y convicción personal, como guardar el día de reposo, celebrar la Navidad, consumir alcohol, bailar, levantar las manos al adorar a Dios, utilizar imágenes de Jesús en la escuela dominical o honrar a los antepasados, sistema de escolarizar a los hijos, formas de vestirse y peinarse, opciones de entretenimiento, actividades recreativas y aún el uso de pan leudado o sin leudar para la cena del Señor. Como fue el caso en el siglo I, los cristianos de hoy a menudo manifiestan actitudes arrogantes, rígidas y criticonas hacia quienes tienen opiniones diferentes a las suyas en cuanto a estas cuestiones. Es muy fácil luchar y dividirnos por asuntos secundarios de estilo de vida y de prácticas religiosas tradicionales. Es vergonzoso que algunos cristianos no puedan alabar a Dios juntos con sus hermanos y hermanas a causa de un desacuerdo sobre asuntos discutibles. Debemos recordar que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 17 al 19. Uno de los propósitos de la carta de Pablo a los romanos era fomentar la unidad entre los creyentes judíos y gentiles, a pesar de sus diferentes estilos de vida. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Romanos 15, 5 al 7. Qué gran testimonio a la verdad y el poder del Evangelio que cristianos judíos tradicionalistas y cristianos gentiles de un trasfondo pagano se aceptaran unos a otros y juntos adoraran a Dios a una voz. Si esos cristianos judíos y gentiles se hubieran dividido en facciones, cada uno condenando al otro por cuestiones secundarias, habrían violado el mensaje del Evangelio de la reconciliación. Si Dios esperaba que los creyentes judíos y gentiles, a pesar de sus divergencias históricas y culturales, se aceptaran unos a otros y glorificaran y adoraran juntos a Dios, ¿cuánto más esperará que los creyentes de hoy, tradicionalistas y progresistas, dejen a un lado sus diferencias y hagan lo mismo? Así que tenemos libertad para discrepar sobre asuntos discutibles, pero no tenemos libertad para utilizar un lenguaje inflamatorio, hablar mal unos de otros o dividir la familia de Dios. Número 3. Deja de quejarte y disputar. La construcción del World Trade Center de Nueva York se produjo durante 6 largos años, pero fue destruido en apenas 90 minutos el 11 de septiembre del 2001. De manera similar, una iglesia local que se ha construido a lo largo de toda una vida puede ser destruida en pocos meses por una tormenta pecaminosa de quejas y disputas. Refunfuñar o quejarse no es constructivo ni edificante para la familia de Dios. Como una enfermedad contagiosa, las quejas generan conflicto, confusión e infelicidad que se extiende rápidamente por la iglesia hasta que toda queda infectada con el descontento. G. A. Mottier señala que no hay nada que deje tan claro con qué rapidez el corazón egocéntrico del hombre puede tomar el control que a través del mecanismo de la crítica. La murmuración, sigue diciendo Mottier, se asocia con la queja egoísta, crítica desequilibrada de pequeñeces, impaciencia hacia lo que no se entiende y falta de disposición para brindar ayuda. Reconociendo los defectos dañinos que tiene la murmuración en una congregación cristiana, Santiago escribió: «Hermanos, no os quejéis unos contra otros,
para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5:9. Al igual que Santiago, Pablo también prohibió las quejas y las disputas. Amonestó a los creyentes a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. Los problemas en la iglesia de Filipos resultaron en quejas y disgustos entre los creyentes y muy probablemente en contra de los líderes de la iglesia también. Por eso, Pablo advirtió a la iglesia filipense de que no actuara como los israelitas que se quejaron por el clima, la comida, el agua, el desierto, el calor y sus líderes. Sus quejas no eran constructivas, ni las hicieron correctamente. Por el contrario, expresaban incredulidad colectiva, falta de gratitud y rebelión continua contra quienes Dios había puesto en autoridad sobre ellos. Además de las quejas, Pablo también se refirió a las contiendas, que se traduciría mejor en Filipenses 2:14 como discusiones o disputas. La murmuración conduce a menudo a conflictos triviales e infantiles y peleas. Al parecer, los filipenses estaban atrapados en un ciclo de quejas y disputas mezquinas y necesitaban la amonestación de Pablo para detenerse. Así como las quejas y las disputas casi destruyen a Moisés y a la nación de Israel y amenazaron a la iglesia en Filipos, estos dos vicios destruyen a muchos líderes de iglesias y congregaciones en la actualidad. A menudo, una de las razones por la que los pastores y otros obreros abandonan el ministerio cristiano es porque ya no pueden soportar las quejas mezquinas y las discusiones constantes entre las personas. Así que si queremos protegernos a nosotros mismos y nuestras iglesias del espíritu egoísta de las quejas y las disputas, tenemos que decidir, en simple obediencia a la palabra de Dios, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Al final de su carta a los filipenses, Pablo identificó varias maneras para superar las murmuraciones y contiendas pecaminosas. Abogó por, número 1, regocijarse siempre en todas las circunstancias, Filipenses 4:4. Número 2, mostrar paciencia con amabilidad, versículo 5. Número 3, oración, súplica y acción de gracias, versículos 6 al 7. Número 4, contentamiento piadoso en cualquier circunstancia, versículos 11 al 12. Y número 5, pensar en todo lo que es bueno y excelente en el versículo 8, todos estos del capítulo 4. Si el regocijo, la oración, la paciencia, el contentamiento piadoso en todas las circunstancias y la reflexión consciente sobre todo lo que es bueno y correcto caracterizara a aquellos que nos llamamos cristianos, nuestras iglesias serían más saludables. Además, nuestras iglesias experimentarían muchos menos conflictos. Número 4. Reprende y critica constructivamente. A pesar de que no debemos murmurar los unos de los otros o juzgar incorrectamente, en ocasiones es necesario y legítimo amonestar, reprender, juzgar o criticar de manera constructiva, señalar una falta. Negarse a hacerlo es fallarles a quienes amamos o somos responsables de liderar. Todas las formas de crítica o reprensión, sin embargo, se deben hacer de una manera bíblica, a fin de ayudar y no herir. Felizmente, la Biblia proporciona directrices básicas para la crítica constructiva y eficaz. Inciso A. Ora. Toda crítica y correctivo deben ser regados con oración. Ten la seguridad de que Dios está muy dispuesto a ayudarte, a fin de que sepas cómo hablar y actuar en situaciones difíciles, si le pides su ayuda. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que antes de corregir o juzgar, pídele a Dios sabiduría, valor y tacto. Pídele al Señor que prepare a la otra persona para recibir la corrección. En palabras de Donald Carson, todos nosotros seríamos más sabios si nos propusiéramos no comentar las faltas de los demás, sino cuando oramos a favor de ellos. Inciso B. Revisa tus actitudes y motivaciones. Toda crítica y reprensión debe hacerse con la actitud correcta y por las razones correctas. La crítica administrada con una actitud orgullosa, vengativa o airada herirá o le hará daño a la otra persona y logrará muy poco. La crítica debe ser administrada con una actitud humilde que demuestre el fruto del Espíritu y transmita amor cristiano. Por otra parte, la crítica se debe realizar para el bien de la otra persona. Si solo buscas castigar a la otra persona, estás violando las normas básicas de la conducta bíblica. Pablo escribió su carta de reprensión severa a los Corintios por la mucha tribulación y angustia del corazón, con muchas lágrimas, dijo, para que se dieran cuenta de cuán grande amor les tenía.
2 Corintios 2:4. Su crítica y reprensión surgió de un profundo amor paternal por los corintios, no por una necesidad emocional de devolverles todo el dolor que le habían causado. De hecho, todo lo que hizo por los corintios era para su edificación, 2 Corintios 12:19. Antes de ofrecer cualquier crítica, debemos preguntarnos, ¿es necesario realizar un comentario crítico sobre esa persona? ¿Tengo el derecho de criticarle? ¿He caído en un hábito pecaminoso de buscar las faltas de los demás y criticarles? ¿Mi crítica de otro hermano o hermana incumple los mandamientos de la Escritura? Levítico 19:16. Inciso C. Habla con amabilidad. Toda crítica y reproche debe hacerse con amabilidad, mansedumbre. La mansedumbre es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23. Y el Nuevo Testamento hace hincapié en la importancia de tratar a la gente y sus problemas con mansedumbre. Ser manso es ser amable, tierno, cortés, calmado, no áspero ni combativo. La gente no responde bien a la crítica hostil y arrogante, pero ante la corrección suave tiende a estar más dispuesta a considerar un cambio de opinión y de actitud. Inciso D. Equilibra la crítica con palabras de aliento. Cuando es necesario criticar o reprender, escoge cuidadosamente las palabras que usarás. No te olvides que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Recuerda que las palabras ásperas son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Las palabras severas o exageradas provocan que las personas no acepten la corrección. En cambio, las palabras bien escogidas apaciguan a quienes están siendo corregidos. Las personas tienden a responder bien a los que también los animan en el camino de la vida. Como observó Charles Spurgeon, la culpa se acepta mejor cuando va acompañada con palabras de ánimo. Así que es provechoso equilibrar la crítica y la reprensión con palabras de aliento, consuelo, afirmación, elogio y esperanza. En armonía con este principio, Jesús dio a menudo un elogio antes de una reprimenda en sus cartas a las iglesias en Apocalipsis. Pablo hizo lo mismo en sus epístolas. Después de la tormentosa disciplina y restauración de un miembro rebelde, les aseguró a los creyentes de Corinto que él sabía desde el principio que iban a proceder correctamente. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. 2 Corintios 7:4 y 16. Inciso E. Usa las Escrituras para instruir. Todo lo que necesitamos para advertir, corregir y reprender a otros lo encontramos en las Escrituras. Pablo informó a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y corregir. 2 Timoteo 3:16. A medida que crecemos en nuestro conocimiento de las Escrituras, estamos en mejores condiciones para reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Las Escrituras nos capacitan de forma personal para la tarea de corregir, así como nos preparan para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. Inciso F. Acepta las críticas. Los sabios reconocen que pueden equivocarse o caer en el error, así que ellos aceptan la crítica constructiva y la corrección. El libro de Proverbios enfatiza esta verdad en repetidas ocasiones. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9:8 al 9. Lamentablemente, la mayoría de nosotros no sabe aceptar la crítica y la amonestación. A causa de nuestro perverso orgullo, estamos a la defensiva y somos excesivamente sensibles a las críticas, incluso a la crítica veraz y constructiva. Sin embargo, no podemos cambiar para nuestro bien o crecer en la semejanza de Cristo sin que otros nos corrijan. Confirmando este principio, un líder cristiano me dijo: mis críticos han sido mis mejores maestros. Si tenemos que criticar o reprender a otros, es importante que nosotros también estemos dispuestos a recibir la reprensión y la crítica. El salmista David expresó muy bien la actitud de humildad y sabiduría con la que debemos acoger la corrección. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá a la cabeza. Salmo 141:5. No nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos 14:13.
Principios claves para recordar. Primero, cuando enfrentes conflictos, guarda tu lengua de hablar mal de los demás o de ser indebidamente crítico. Número 2. Abstente de juicios severos, santurrones o innecesarios de los demás. Número 3. Abstente de la pecaminosa murmuración y de las disputas mezquinas. Y número 4. Sigue las pautas bíblicas al criticar y reprender.